¿Alguna vez te has preguntado por qué millones de personas rinden culto a imágenes y figuras como la Virgen María, la Virgen de Guadalupe o el Cristo Negro de Guatemala? Podría sonar intrigante, casi como si existiera un misterio oculto detrás de estas devociones que trascienden fronteras y culturas. Te invito a sumergirte conmigo en un viaje donde descubriremos qué dice la Biblia acerca de estos personajes y por qué tantos hombres y mujeres de fe dedican tiempo, dinero y hasta su propia vida para honrarlos. Recuerdo un sueño que tuve hace muchos años. Veía a multitudes arrodilladas frente a estatuas doradas, ropajes brillantes y grandes altares, mientras el sonido de monedas cayendo en cajas de limosna resonaba con fuerza. En medio de la multitud, yo me preguntaba, ¿esto realmente está en la palabra de Dios o es un invento humano para persuadir a quienes no leen la Biblia? Mi corazón latía de manera tan intensa que me desperté buscando respuestas en las Escrituras. Cuando leemos libros escritos por teólogos como Agustín de Hipona o Martín Lutero, encontramos reflexiones profundas sobre la verdadera adoración y a quien deberíamos rendir honor. Las enseñanzas de la Biblia, en Éxodo 20:4, son claras al advertirnos que no debemos hacernos imágenes para adorarlas, pues nuestro honor y devoción más profundos pertenecen únicamente a Dios. Sin embargo, a través del tiempo, distintas tradiciones religiosas han surgido, fusionando creencias autóctonas con elementos del cristianismo, como sucedió con la Virgen de Guadalupe en México y el Cristo Negro en Guatemala. Aunque la idea de venerar a María, a los santos o a figuras locales puede surgir del deseo de encontrar protección y consuelo, la palabra nos insta a analizar si estamos cayendo en prácticas que desvían nuestra mirada de la soberanía de Dios. En el Nuevo Testamento, la visión de personajes bíblicos como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos muestra que ellos mismos evitaron ser objeto de adoración. En Hechos 14:15, Pablo rasga sus vestiduras cuando intentan adorarlo, diciendo que él es un ser humano como cualquiera de nosotros. Lamentablemente, muchas instituciones se aprovechan de la veneración popular, transformándola en un negocio rentable. Piensa en las ferias religiosas donde se venden estampitas, veladoras y un sinfín de souvenirs. Esto genera millones de dólares a costa de la fe de quienes ignoran o no estudian detenidamente la Biblia. Esta forma de manipulación puede deberse a que es más fácil controlar a las masas si se les ofrece una imagen tangible a quien orar, antes que fomentar una relación personal con Dios. Ahora bien, ¿qué hay detrás de todo esto y por qué se mantiene vigente hasta el día de hoy? Te sugiero permanecer atento, porque al final encontrarás la clave que te ayudará a discernir, con base en la Biblia, si rendir culto a estos personajes es realmente voluntad divina o un artificio humano. Continúa conmigo en este análisis profundo y descubre cómo la verdad bíblica puede liberarte de tradiciones que podrían ser engañosas. Imagina por un momento a miles de peregrinos caminando descalzos, bajo el sol abrasador, con la fe ardiente de que sus plegarias serán escuchadas y llegan a postrarse ante una imagen famosa. Este tipo de escena se repite en diferentes países y regiones, sea la Virgen de Guadalupe en México, el Cristo Negro de Guatemala o cualquier otra advocación muy popular. La gente llora, canta y eleva peticiones con profunda devoción, convencida de que su milagro llegará gracias a la intercesión de esas figuras. ¿Cómo encaja todo esto con lo que la Biblia enseña? En las Escrituras, encontramos episodios impactantes que revelan la postura de Dios en cuanto a la veneración de imágenes. Sin embargo, también existen pasajes que algunos interpretan como un permiso para honrar estatuas o representaciones. Por ejemplo, en Números 21:8 se describe cómo Moisés levantó una serpiente de bronce en un asta para que al mirarla los israelitas obtuvieran sanidad. Aquella serpiente era un símbolo de la gracia y el poder de Dios, no un objeto para ser adorado. Con el tiempo, tristemente, el pueblo de Israel cayó en la tentación de idolatrarla y tuvo que ser destruida, Segunda de Reyes 18:4, porque se había convertido en un ídolo. Cuando llevamos esa enseñanza a nuestra realidad contemporánea, nos damos cuenta de que cualquier objeto puede ser transformado en algo más que un simple símbolo, volviéndose un ídolo que reemplaza la adoración que pertenece solo a Dios. Muchos líderes religiosos, conscientes de esa inclinación humana hacia lo tangible, han aprovechado las imágenes y figuras para atraer fieles y generar grandes sumas de dinero. De manera sutil, desplazan el mensaje central de la Biblia, que es la salvación por medio de Jesucristo, y colocan la atención en los objetos, las velas y las peregrinaciones. He escuchado testimonios de personas que han gastado sus ahorros para viajar cientos de kilómetros y depositar ofrendas costosas a los pies de una estatua, esperando un milagro. Sin duda, la fe es poderosa y respetable, pero cabe cuestionarnos si esa acción está respaldada por la palabra de Dios o solo por tradiciones inventadas con propósitos de control y lucro. Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos de la antigüedad, insistía en que la adoración genuina surge de un corazón conectado con Dios,
no de ritos vacíos o de la dependencia excesiva en intermediarios humanos o imágenes. La Biblia enfatiza que no debemos poner nuestra esperanza en cosas materiales, sino en el Dios vivo. En Jeremías 10:5, se describe con ironía cómo las imágenes no pueden ni moverse por sí mismas, y se invita al pueblo a no temerlas ni adorarlas. El problema comienza cuando la figura, sea la Virgen María, un santo popular o el Cristo negro, se convierte en un reemplazo de la relación directa con el Creador. Inclusive Jesús, en su paso por la tierra, nos enseñó a orar directamente al Padre, Mateo 6:9, y la carta a los Hebreos menciona a Jesucristo como nuestro único mediador, Hebreos 7:25. En este punto, la gran pregunta es, ¿cómo discernir si se trata de veneración legítima o de adoración idolátrica? Sigue conmigo, porque al llegar al desenlace de este análisis, podrás descubrir principios bíblicos que te ayudarán a identificar la diferencia y, sobre todo, a fortalecer tu relación personal con Dios sin intermediarios engañosos ni manipulaciones religiosas. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en las historias que se tejen alrededor de santos y vírgenes que, supuestamente, obran milagros? Existe un relato que me contó un anciano teólogo, que decía haber soñado con un pueblo entero llevando ofrendas ante un altar cubierto de esculturas. De pronto, el suelo temblaba y esas imágenes caían, rompiéndose en pedazos. Sin embargo, la gente continuaba inclinada, rogando por ayuda a fragmentos rotos que ya ni siquiera conservaban forma. Aquel sueño le hizo reflexionar sobre la diferencia entre la fe sincera y la idolatría disfrazada de devoción. En las Escrituras, tenemos ejemplos elocuentes que muestran cómo, a lo largo de la historia, el ser humano ha sido propenso a desviarse y adorar lo creado en lugar de al Creador. En Primera de Reyes 18, el profeta Elías desafió a los profetas de Baal, quienes clamaban a su ídolo sin recibir respuesta alguna. Elías oró al Dios verdadero, y el fuego descendió consumiendo el sacrificio, dejando en evidencia la inutilidad de las imágenes que no pueden responder. Esta historia nos recuerda que, aunque las estatuas, advocaciones o santos sean revestidos de mantos hermosos y adornos valiosos, no poseen poder divino por sí mismos. Cuando observamos la devoción popular hacia la Virgen de Guadalupe, al Cristo Negro de Guatemala o a otros santos, vemos una mezcla de tradiciones culturales y religiosas que, en algunos casos, pueden tener un trasfondo histórico interesante. Sin embargo, el verdadero problema surge cuando estas prácticas trascienden el mero recuerdo simbólico y se convierten en actos de adoración. El apóstol Pedro, en sus cartas, insistió en que toda la gloria pertenecía a Dios. Nunca alentó a sus seguidores a erigir estatuas en su honor. Del mismo modo, la Madre de Jesús, María, siempre mostró humildad, señalando con su propia vida que el honor y la alabanza suprema corresponden al Señor. En las cartas de Pablo, encontramos un énfasis recurrente sobre la pureza de la doctrina y la necesidad de examinar todo a la luz de la palabra. Cuando alguien sustituye una relación genuina con Dios por la devoción ciega hacia un objeto, corre el riesgo de perder la esencia del Evangelio. Una relación íntima con el Señor se basa en la fe y la obediencia, no en ritos superficiales destinados a satisfacer la tradición o el comercio religioso. Tal como expone Martín Lutero en sus reflexiones, la fe debe apoyarse en la Escritura y no en invenciones humanas. Él sostenía que las prácticas que no se encuentran respaldadas por el testimonio bíblico merecen ser revisadas con cuidado. De lo contrario, se abre la puerta a la manipulación de las masas, algo que muchos líderes religiosos han aprovechado para obtener ganancias económicas. Esto no es nuevo. Ya en la antigüedad, había sacerdotes paganos que obtenían grandes fortunas promoviendo ídolos y rituales. Primera de Juan 3:14 menciona dos mujeres caminando, un pasaje que algunos interpretan de formas muy variadas. Sin embargo, el mensaje central en todo el Nuevo Testamento es claro: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si Él es nuestro mediador, ¿por qué insistir en mediadores adicionales? Con esto no se busca menospreciar la fe de quienes aman estas imágenes, sino invitar a examinar si sus creencias están alineadas con la palabra o son dictadas por costumbres y presiones externas. Más adelante, abordaremos las repercusiones profundas que esta realidad tiene en la vida de las personas y cómo discernir con sabiduría espiritual. Mantente alerta, porque la revelación final podría cambiar por completo tu manera de entender la adoración. ¿Te has encontrado con personas que, en su afán por demostrar fidelidad religiosa, depositan toda su confianza en reliquias, escapularios o estatuillas bendecidas por alguna autoridad eclesiástica? Muchos justifican estos actos diciendo que no es adoración, sino veneración. Sin embargo, la línea que separa ambas prácticas puede volverse borrosa cuando la imagen o el objeto adquiere un valor sagrado y en la mente de la multitud termina ocupando el lugar de Dios.
Esto se percibe en las grandiosas festividades que se organizan en honor a santos y vírgenes, donde la gente puede llegar a endeudarse o sacrificar necesidades básicas con tal de costear viajes, ofrendas y ceremonias. En la Biblia, la distinción entre lo sagrado y lo profano es muy clara. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Israel fue advertido de no adoptar costumbres paganas que implicaran la adoración de ídolos o imágenes talladas. En Deuteronomio 4:19 se prohíbe expresamente postrarse ante la luna o las estrellas, recordándonos que la adoración debe dirigirse únicamente al Creador. Ese mismo principio se extiende a cualquier otro objeto material que pueda desplazar a Dios del centro de nuestra fe. Aun cuando a menudo se alega que solo se honra y no se adora, la práctica excesiva de rezos y rituales frente a imágenes puede llegar a contradecir el mandato divino. Teólogos como Juan Calvino, en sus escritos sobre la pureza del culto, expresaron su preocupación ante la proliferación de imágenes sagradas que distraían la atención del verdadero mediador, Jesucristo. Según él, cada vez que un creyente recurre a otro intermediario, corre el riesgo de debilitar su relación personal con Dios. Lo mismo sugirió Martín Lutero cuando denunció la venta de indulgencias y el culto a las reliquias, pues tales prácticas, en lugar de fomentar un acercamiento genuino al Señor, podían convertirse en mera superstición. Uno de los pasajes más impactantes para comprender el corazón de la adoración bíblica es el relato de Daniel 3, cuando Sadrac, Mesac y Abed-Negó se negaron a inclinarse ante la estatua erigida por el rey Nabucodonosor. Aquella estatua representaba poder y dominio terrenales, algo que contradecía su fe en el único Dios digno de adoración. Este ejemplo también ilustra cómo el Estado y la religión, en ocasiones, se unen para imponer figuras y símbolos que promuevan obediencia incondicional, muchas veces dirigida hacia los intereses de quienes se encuentran en la cima de la jerarquía. Hoy en día, cuando el Vaticano canoniza a un nuevo santo, se generan procesos masivos de devoción que pueden impulsar el turismo religioso y el consumo de artículos relacionados con la figura en cuestión. Mucha gente, sin un estudio profundo de la Biblia, asume que la Iglesia tiene la potestad de señalar intermediarios especiales, ignorando el hecho de que las Escrituras enseñan sobre un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, 1 de Timoteo 2:5. La gran cuestión es, ¿en qué punto venerar se transforma en adorar? ¿Podría la tradición habernos llevado a comportamientos que, lejos de honrar a Dios, terminan beneficiando las estructuras eclesiásticas y a quienes comercializan con la fe? Con cada reflexión, nos acercamos más a la respuesta que tanto buscas. Pronto exploraremos el desenlace que, de manera contundente, revela el papel que Dios realmente espera que asumamos en nuestro compromiso espiritual. Mantente atento, porque en breve encontrarás la clave para distinguir con claridad la frontera entre la veneración respetuosa y la adoración indebida. En cierta ocasión, un pastor me relató cómo había visitado un santuario famoso en su región. Observó a la gente pasar horas haciendo fila para besar una imagen cuyo rostro, desgastado por el contacto constante, revelaba las incontables peticiones de generaciones enteras. Él se preguntaba, ¿a quién están adorando realmente? ¿Será al verdadero Dios o a la escultura que ven ante sus ojos? Su reflexión no pretendía ofender a quienes acuden a tales lugares en busca de consuelo, sino señalar una pregunta importante. ¿Hasta qué punto la tradición puede desviar a las personas de la fe auténtica descrita en la Biblia? Muchos líderes eclesiásticos justifican la veneración de estatuas y reliquias argumentando que se trata de homenajear la memoria de personas santas que entregaron su vida al servicio de Dios, como María, los apóstoles o distintos mártires. Sin duda, estos personajes son dignos de imitar en su devoción y obediencia. Sin embargo, la Escritura no avala que se les rinda culto o adoración. La historia de Cornelio, en Hechos 10:25, ilustra cómo él quiso postrarse ante el apóstol Pedro, pero el propio Pedro lo detuvo, recordándole que era solo un hombre. Esta escena es un claro ejemplo de lo que Dios espera de nosotros: reconocer a otros siervos de fe como hermanos, no como seres divinos. En el caso de la Virgen María, algunas tradiciones han edificado una imagen que va más allá de su rol en la historia de la salvación. Si bien ella encontró gracia ante los ojos del Señor y tuvo el honor de dar a luz a Jesús, la misma María reconoció su propia necesidad de un Salvador. Lucas 1:47. Esto nos muestra que, aunque fue bendecida, no debe ocupar el lugar de Cristo ni convertirse en objeto de culto. La veneración extrema puede encubrir una forma sutil de idolatría que, con el paso de los siglos, se ha arraigado en diversas comunidades de fe. Cuando se trata de santos nombrados por el Vaticano, como Tomás de Aquino o San Agustín, vale la pena estudiar sus escritos. Muchos de ellos nos brindan una comprensión más profunda de la palabra y reflejan un amor sincero a Dios. No obstante, estos teólogos jamás pretendieron que sus nombres fuesen objeto de adoración, sino que dirigían a sus lectores hacia la autoridad de las Escrituras.
En ese sentido, podemos aprender mucho de sus reflexiones sobre la soberanía de Dios y la centralidad de Cristo. La triste realidad es que, detrás de multitudinarias festividades y peregrinaciones, se mueven intereses financieros que producen millones de dólares en venta de souvenirs, limosnas y ofrendas. No es extraño ver cómo algunos líderes religiosos cosechan fama y riqueza a partir de la devoción de personas que, en muchos casos, desconocen lo que la Biblia enseña al respecto. Así como Jesús expulsó a los mercaderes del templo, Juan 2:15, se hace necesario reflexionar sobre las prácticas contemporáneas que convierten la fe en un negocio rentable, manipulando a quienes buscan esperanza en momentos de vulnerabilidad. En cada uno de estos relatos e imágenes veneradas, encontramos un anhelo humano, sentir la cercanía de lo divino, aferrarse a algo tangible que ofrezca paz y respuesta. Sin embargo, las Escrituras señalan que Dios es espíritu, Juan 4:24, y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, libres de ataduras que desvíen su mirada de la única fuente de poder y salvación. Si deseas descubrir la respuesta definitiva a cómo encajar estas devociones dentro del marco bíblico, presta mucha atención, porque estamos a un paso de dar con la conclusión que podría esclarecer un dilema que lleva siglos generando controversia en la cristiandad. ¿Cómo discernir, al fin, si venerar a personajes como la Virgen de Guadalupe, el Cristo Negro de Guatemala o los santos nombrados por el Vaticano se ajusta al plan de Dios o si, por el contrario, se ha convertido en una estrategia para manipular a quienes desconocen las Escrituras? Aquí llega ese momento decisivo para que, con la luz de la Biblia, analicemos si nuestra devoción apunta a Cristo o está dirigida a imágenes que ocupan su lugar. En la carta a los Hebreos se enfatiza que Jesús es nuestro sumo sacerdote, único mediador ante el Padre. Por tanto, cuando ponemos nuestra confianza en intermediarios humanos o en imágenes y figuras, corremos el riesgo de desplazar a Jesús de su posición central. El apóstol Pablo, al corregir a las iglesias, continuamente les recordaba que debían volver a la simplicidad de la fe en Cristo. También insistía en la importancia de examinar toda práctica religiosa a la luz de la palabra, para discernir si procede de una tradición legítima o de un intento por ganar adeptos y dinero a costa de la ignorancia bíblica. En la antigüedad, el profeta Jeremías advertía al pueblo que no debía temer a los ídolos, pues no tenían poder sobre ellos. Hoy, muchas imágenes son vestidas con ropajes y coronas, presentadas como si poseyeran poderes milagrosos. Sin embargo, la enseñanza bíblica nos muestra que no hay nada que podamos añadir a la obra redentora de Cristo en la cruz. Ni los rezos a la Virgen María ni las peregrinaciones a un Cristo en particular pueden reemplazar la relación personal con Dios, basada en la fe y la obediencia a sus mandatos. Tal vez te preguntes, entonces, ¿qué hacemos con nuestra devoción, con ese cariño sincero que sentimos hacia María o los santos? La respuesta no exige un desprecio grosero de su ejemplo de vida, sino la restauración del lugar que corresponde a Dios en la adoración. Reconocer a María como una mujer bienaventurada es muy diferente a creer que ella participa de la divinidad. Honrar el recuerdo de apóstoles y mártires por su fe firme no implica orarles ni postrarse ante sus imágenes. Jesús mismo, en sus enseñanzas, instaba a relacionarnos directamente con el Padre. Cuando te arrodillas, cuando cierras tus ojos y clamas al cielo, no necesitas otra mediación que la de Cristo. Ese es el punto crucial que muchos no llegan a ver porque viven atrapados en sistemas religiosos que manejan a las multitudes, generando enormes ganancias a costa de rituales y ofrendas. Como en aquel sueño donde el pueblo seguía rezando ante ídolos rotos, hoy la manipulación puede ser sutil, pero igualmente efectiva, especialmente entre aquellos que no estudian la Biblia con detenimiento. Aquí está lo más principal que necesitamos entender. Toda devoción que sustituya o compita con la adoración debida únicamente a Dios corre el peligro de convertirse en idolatría, sin importar el nombre o el origen de la imagen o figura. Si quieres una relación genuina, viva y transformadora con tu Creador, te invito a volver a las Escrituras, a buscar la guía del Espíritu Santo y a poner a Cristo en el centro de tu fe. Esa es la llave que abre la puerta a la libertad espiritual y te protege de caer en engaños religiosos. Gracias por acompañarme en este recorrido. Te animo a seguir explorando mi canal, donde comparto más contenidos bíblicos que te ayudarán a profundizar en tu relación con Dios. Si te ha impactado esta reflexión, suscríbete y comparte para que otros también puedan acceder a la verdad que libera y transforma. Nos vemos pronto.